Estamos con el tema de la naturaleza humana de Cristo. La naturaleza humana de Cristo. ¿Qué más es lo que era imposible para la ley, según el texto que estamos analizando? Leámoslo de nuevo. Romanos 8, 3 y 4. De toda forma, la idea es memorizarlo, así que al terminar el curso yo creo que lo sabremos de memoria. Porque lo que era, porque lo que era imposible para la ley, 8.3, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero no solo eso sucedió, sino que el versículo 4 nos va a decir que como resultado de condenar al pecado en la carne, hay otra cosa que se produce. Dice, ¿para qué se condena al pecado en la carne? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué más es lo que era imposible para la ley? No podía lograrlo y que Cristo al encarnarse lo logra. Número 1, condenar el pecado en la carne. Número 2, justificar al hombre. Justificar al hombre. En palabras de Elena G. de White, comentando Romanos 8:3, a los que quieran la bibliografía de todo esto, porque lo tengo en mi material al final, entonces para no estar yendo hacia allá que se nos complica un poquito, en el material del mismo nombre, La Humanidad del Salvador, allí está toda la bibliografía de los libros de ella y los demás que estamos utilizando aquí. Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, no podía justificar al hombre porque éste en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El comentario que ella hace entre el texto es, repito, después de decir o citar el texto, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, y entonces comenta, no podía justificar al hombre porque éste en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley. Y luego sigue comentando el texto. El hombre no podía ser justificado ante Dios, es decir, justificado es ser declarado justo. Justo es en armonía con la justicia. Y la justicia es el carácter de Dios. Y la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Justo, al ser en armonía con la justicia, significa en armonía con la ley de Dios. Entonces, la ley no podía ni condenar al pecado en la carne, ni declarar al hombre justo en armonía con ella. Por sí misma, la ley no puede hacer eso. Entonces Cristo vino a hacer las dos cosas, condenar el pecado en la carne y a declarar al hombre justo delante de Dios por estar su carácter en armonía con la justicia, que es la ley de Dios. En Cristo, sigue diciendo ella en otra de sus declaraciones, Dios condenó al pecado en la carne, proveyendo del poder necesario para dejarlo inoperante al pecado, inoperante, aunque su presencia continúe en el creyente. Esto es importante. Dice ella, Dios condenó al pecado en la carne. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? Dice, proveyendo del poder necesario para dejarlo inoperante, aunque su presencia continúe en el creyente. La presencia del pecado permanece en el creyente, pero no su poder. ¿Okay? La carne pecaminosa permanece ahí, pero no su poder para llevar al hombre a pecar.
Es lo que quiere decirnos con esta declaración. ¿Qué es entonces lo que era imposible para la ley? Hasta aquí tenemos dos cosas. Número uno, condenar al pecado en la carne. ¿Captamos eso? ¿Sí? Declararlo culpable, sin razón de ser. Número dos, justificar al hombre. Ahondemos un poco más en esto, porque es muy, muy importante que nos quede claro. ¿Por qué no podía la ley condenar al pecado en la carne? Para contestar esto tenemos primero que entender qué es condenar al pecado en la carne. ¿Qué es condenar al pecado en la carne? Veámoslo un poco más de cerca. Condenar el pecado en la carne significa demostrar que no tiene razón de ser, que no hay excusa para que se le dé cabida en la vida del ser humano. Demostrar que el pecado es un intruso sin ningún derecho a gobernar en el hombre. Condenar al pecado en la carne significa que no es cierto que su maligno poder es irresistible en el ser humano. Que no es cierto que no se le puede vencer. Condenar al pecado en la carne significa que el pecado puede ser derrotado, que puede ser vencido. Cristo vino en nuestra carne a demostrar eso y así condenó al pecado en la carne. ¿Voy comunicando el punto? ¿Sí? Satanás había venido pregonando desde su expulsión del cielo y desde la caída de Adán, que a los seres humanos, desde Adán en adelante, y más aún en su naturaleza caída, les era imposible no pecar. Cristo tomó nuestra naturaleza y en su vida sin pecado derrotó el argumento de Satanás. Entonces condenó al pecado en la carne. ¿Lo vamos captando más? O como lo expresara Elena de White, en su naturaleza humana, Jesús demostró que para cada tentación con la que Satanás asedia a los seres caídos, Dios ha provisto ayuda para ellos si se aferran a su fortaleza y mediante la obediencia hacen la paz con él. Todo el cielo contemplaba la obra del enemigo contra Cristo cuando lo tentó en lugar de la humanidad caída. Cuando lo tentó en lugar de la humanidad caída. Entonces, ¿qué naturaleza tomó? Cuando lo tentó en lugar de la humanidad caída. Y todo el cielo contempla la lucha de cada alma ante cada tentación. Y si resisten la tentación, si no ceden en ningún punto en que son probados, Satanás no obtendrá la victoria. Otra de las declaraciones de ella, la perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. Esa declaración es básica. Es más, esa permítanme dárselas porque tal vez a algunos se le complique buscarla allí. Estamos hablando de manuscrito 57 de 1890, citado en Cristo Triunfante, página 210. La anterior que les di, ¿las quieren? Mejor, ¿verdad? La anterior está en manuscrito 49 de 1897, citado en Cristo Triunfante, página 203. Es que en una cita que usted leyó, en número 6, la nota de página 6, usted mencionó que era de la hermana White, pero estoy viendo aquí que no era de ella, por aquello. La 6, ok, gracias. Gracias. La última, que dice, Dios condenó al pecado en la carne,
proveyendo del poder necesario para dejarlo inoperante, aunque su presencia continúe en el creyente. Sí, gracias. Esta no es de ella, esta es de la Biblia y su mensaje, volumen 15, Romanos, de Samuel Pérez Millos. 1982, la edición, gracias. La primera que le leí de ella, sí, se las doy, Historia de los Patriarcas y Profetas, 1982 la edición. Por lo menos las que son de ella sería bueno dárselas, ¿verdad? Para que puedan buscarla más fácil. Estábamos en la que nos dice, la perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. Les decía que esta declaración es clave. La perfecta humanidad de Cristo. ¿Estamos claros lo que está diciendo? La que tuvo. La perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. Al igual que Dios, Cristo no pudo ser inducido a pecar, así como tampoco se había podido quebrantar su lealtad en el cielo. Pero al humillarse y adoptar nuestra naturaleza, podía ser tentado. No había tomado la naturaleza de los ángeles, sino la humana, perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto que en él no había mancha de pecado. Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrupta. Iremos viendo lo que eso implica. Y no habría de corromperse a menos que aceptara las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Lo que hizo que su naturaleza no fuera corrupta es que no es que no tomó la naturaleza caída, sino que nunca la corrompió con acto corrupto. ¿Ya? Esa está en manuscrito 57, que ya les di, de 1890, citado en Cristo Triunfante, página 210. Esa es muy importante. La que sigue, bueno, todas estas son de ella. Se las doy de una vez. Mensajes selectos, tomo 3, página 146. Dice, vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Esto es serio. Dice, Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. ¿Usted necesita explicación de eso? Muy clara, ¿verdad? En el misma página, como Dios que era, no podía ser tentado, pero como hombre podía hacerlo y con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza, la de Cristo, humana, era creada, ni aún poseía las facultades de los ángeles. Escuchen lo que sigue. Era humana, idéntica a la nuestra. ¿Qué significa idéntica? ¿Parecida? Era humana, idéntica a la nuestra.
estaba pasando por el terreno donde Adán cayó. Él estaba en el lugar donde si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el fracaso desgraciados de Adán. La siguiente está en manuscrito 48, citado en A fin de conocerle, página 295. Dice, Cristo vino al mundo a contrarrestar la falsedad de Satanás de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Note cómo ella enfatiza esto. Tomando la humanidad sobre sí, vino al mundo y mediante una vida de obediencia mostró que Dios no había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Demostró que era perfectamente posible que los hombres obedezcan la ley. Los que aceptan a Cristo como su Salvador, participando de su naturaleza divina, pueden seguir su ejemplo, viviendo en obediencia a cada precepto de la ley. Mediante los méritos de Cristo, el hombre debe mostrar por su obediencia que será digno de confianza cuando esté en el cielo, que no se rebelará. Cristo poseyó la misma naturaleza del hombre, fue tentado en todo tal como los hombres. El mismo poder que le ayudó a obedecer está a las órdenes del hombre. La que sigue está en el manuscrito 1 de 1892, citado en Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 157 y 158. Dice, la obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre. Y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo, como hombre, tentado como hombre, prestando la obediencia de un hombre. Tomando nuestra carne, Cristo entonces vino a demostrar que le leo una más. Dios nos cuida. 1991. Página 95. ¿Qué vino a demostrar? Ella dice que vino a demostrar que el tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. No lo tiene. Repito, que el tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no puede contaminar. Puede causar angustia, pero no corrupción. El autor católico Salvador Carrillo Alday expresó esta victoria de Cristo sobre el pecado, condenándolo en la carne, en forma muy concisa y clara. Él dice, al enviar Dios a su Hijo, tenía un propósito: condenar al pecado, hacerlo desaparecer, destruirlo, sirviéndose para ello de la misma carne débil humana asumida por Cristo. Y esto es así porque Dios ha dicho a través del apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué se gloriaba Pablo en sus debilidades? Porque como en su naturaleza caída él era débil, entonces Dios no le pedía que lograra nada en esa naturaleza. Y eso hacía que él se gloriara por eso. ¿Por qué? Porque eso significa que recibiría poder de afuera, poder extra, fuera de él, para vencer el pecado. Y eso lo hacía glorificar a Dios. Hasta aquí tenemos entonces que lo que Cristo logró en la carne
era imposible que fuese logrado por la ley en sí misma o por sí misma. Número 1, la perfecta obediencia de la ley de Dios por parte del hombre. La ley no tiene ningún poder para capacitar al hombre para que obedezca. La ley es dada para que se la obedezca, pero la ley no tiene poder. Número 2, la justificación del hombre ante Dios. Estas dos cosas, Cristo las demostró como posibles, lográndolas en su propia persona. Estamos viendo el propósito de la encarnación. ¿Para qué se hizo hombre? Pero el texto dice más. Dice, por cuanto era débil, por la carne. Esto fue necesario, por cuanto el hombre, por la carne pecaminosa que tenía, era débil, para poder lograrlo. ¿Qué es lo que era débil? La ley. ¿Ok? La ley. ¿Y por qué era débil? El texto dice que por la carne. ¿Qué carne? La del hombre, porque la ley no tiene carne. La ley era débil, incapaz de lograr esos dos propósitos por la debilidad de la carne del hombre. Es decir, que el propósito de la ley, que es reflejar el carácter de Dios en aquellos que la viven, condenando así al pecado, desenmascarando su mentira, a saber que la ley no se puede obedecer o que no es posible obedecerla a su plenitud, no puede realizarse en el hombre regido por la carne y no por el Espíritu de Dios. Ese propósito no puede darse en el hombre débil sin intervención de Dios. En otras palabras, que el hombre carnal no puede obedecer la ley de Dios. Para él es imposible tan noble meta, simplemente no puede. Y a eso dedica todo el capítulo 7 de Romanos Pablo, a demostrar eso. No puede aunque quiera. Y puesto que esto era así, entonces Cristo vino y tomando nuestra débil y deteriorada carne, demostró que aún en esa carne, pero sujeta al Espíritu de Dios, que es la persona que se describe en el capítulo 8 de Romanos, sí podía vencer el pecado. Se podía obedecer la ley de Dios en su plenitud. Esto en las vidas de aquellos que han vencido el poder de la carne y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo demostró que en ellos se cumple la justicia de la ley. O como lo dijera el doctor Carlos R. Ehrman, tomando la naturaleza humana, aunque negando al pecado cualquier poder sobre él, de modo que condenó al pecado, descubrió su verdadera naturaleza, la del pecado, lo desposeyó de su poder y libró de su esclavitud a todos los que confían en él, en Cristo. Este autor sigue explicando, el fin mismo que se busca, según la manera que Dios tiene de salvar a los hombres, es el cumplimiento total de todo lo que la ley de Dios exige. Está hablando de un protestante, no adventista. Dice, el fin mismo que se busca, según la manera que Dios tiene de salvar a los hombres, es el cumplimiento total de todo lo que la ley de Dios exige. Este cumplimiento de la ley, sin embargo, solo lo pueden conseguir los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, quienes viven no según las pasiones corruptas y las inclinaciones perversas de la naturaleza humana, sino según la dirección y el poder moderador del Espíritu Santo. Interesante.
porque viene de un no adventista. Es importante recalcar aquí que la debilidad no está en sí en la ley misma, sino en la carne de pecado del hombre, que hace que la ley perfecta de Dios no pueda tener efecto en él. El comentario bíblico adventista, tomo 6, página 557, dice: la ley señala el camino recto, pero no puede capacitar al hombre caído y débil para que camine por él. Pablo atribuye la evidente debilidad de la ley no a algún defecto inherente en la ley misma, sino más bien a la impotencia de la naturaleza del hombre corrompida y debilitada por el pecado. La ley no posee el atributo de perdonar y conducir de nuevo a la obediencia. Solo puede mostrar la transgresión y la rectitud y ordenar obediencia. Por lo tanto, la ley de Dios no puede ser culpada o menospreciada porque no alcance resultados que nunca le han correspondido. Nuestro fracaso al no prestar una obediencia perfecta debe recaer sobre nosotros mismos. Y José R. Maya, en su comentario a Romanos, dice en la página 145, la ley no es la culpable de nuestra incapacidad, sino solamente la que evidencia la pecaminosa naturaleza humana que poseemos. La debilidad entonces no está en la ley. Don Ernesto Trenchard lo expresó así: la debilidad de la ley, que es incapaz de efectuar la obra de salvación y de santificación, no se halla en su propia naturaleza, sino en la carne, o sea, en la naturaleza del hombre caído. La ley manda bien, pero la carne es incapaz de obedecer. Y aún se alza en rebeldía para llevar a cabo todo lo contrario de lo mandado. La ley es como un buen general que sabe exactamente cómo se ha de disponer sus tropas frente al enemigo para poder ganar la victoria. Pero resulta que esos hombres son bisoños que no tienen de soldados más que el uniforme. Cuando les manda atacar, se retiran. Y cuando conviene la retirada, avanzan y son destrozados. El general es débil, no en sí mismo ni en cuanto a su ciencia militar, sino a causa de la naturaleza de los elementos que teóricamente ha de mandar. Así, la ley era débil a causa de la carne. Ahora bien, Dios intervino en gracia enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Muy interesante la forma en la que lo explica Ernesto Trenchard, uno de los más respetados comentadores evangélicos. Hermano Víctor, hasta aquí hemos visto que es hasta que el Señor Dios envía a Jesucristo a semejanza de carne de pecado que se cumplen cada uno de esos detalles que anteriormente pues se ha mencionado. Mi pregunta es esta: si bien es cierto en Apocalipsis 13:8 dice que ese cordero, refiriéndose a Cristo, fue inmolado desde el principio, desde la fundación misma del mundo, él en aquel entonces aún no había venido, como el enfoque de Romanos así lo indica. ¿Cómo se cumplía esto antes de que el Señor Jesús viniera, si aún él, hablando de la persona de Jesús, no había sido encarnado? Sí, muy buena pregunta. Lo que se dio en la vida de Jesús de vencer el pecado, se dio en la vida de personas antes de la encarnación de Cristo, antes de que Él se hiciera humano, se hiciera hombre, de vencer el pecado. Y por eso fueron llevados al cielo Enoc,
Moisés, Elías, si no, no tendrían cómo entrar allá con pecado. Lo que sucede es que en la vida de ellos, antes de la encarnación de Cristo, se demostró que el Espíritu Santo, tomando posesión de la vida del ser humano, puede llevarlo a dejar de pecar. Que fue lo que sucedió con Enoc, con Elías, con Moisés. Pero en el caso de Cristo se demostró mucho más que eso. Se demostró no solamente que el hombre puede dejar de pecar, como dejó de pecar Moisés y dejó de pecar Noé y dejó de pecar Enoc. En la vida de Cristo se demostró mucho más que eso, que el hombre puede no pecar nunca. No solo dejar de pecar, sino nunca pecar. ¿Ok? Hay diferencia grande. ¿Captamos el punto? Bueno, y quiere decir que después de Cristo y en lo que Él vino a demostrar, puede haber alguien que nunca haya pecado. ¿Okay? Vamos a ir viendo en el transcurso. Pero te queda un poquito más claro, hay diferencia. Sí, dejaron de pecar, pero Cristo no dejó de pecar. Él nunca pecó. Vino a demostrar que el hombre pudo no haber pecado nunca. Y Él vino a demostrar no solo que el hombre podía dejar de pecar, sino que podía nunca haber pecado. Es un poquito distinto. Se nos volvió a ir el tiempo. Nos vemos en la próxima sección. El punto.